Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero, agradecer a la Federación Argentina de Agrimensores por darnos esta oportunidad de participar en esta semana de la agrimensura, en la cual, por lo que veo, tiene un alto contenido profesional en cuanto a la formación y el contenido de cada uno de los módulos que se han dado y que se vienen dando con un altísimo nivel, lo cual me satisface por el grado de formación que tienen los agrimensores a lo largo y a lo ancho del país. En el día de hoy, junto con el doctor, hemos preparado un video en el cual analizaremos a la posesión y sus efectos, pero desde una perspectiva de aquellos agrimensores que les toca en algún modo o en algún punto asesorar a entes públicos, hablamos de municipios, comunas o todos aquellos que tienen a su cargo la regulación de los derechos posesorios y de la posesión y sus efectos sobre inmuebles dentro de su eje o que están sometidos a su poder de policía. Son numerosas las consultas que siempre nos llegan en cuanto a municipios por parte de los agrimensores que le dicen, che, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Para revisar una mensura, para revisar una posesión, ¿qué tenemos que exigir? ¿Qué conviene exigirlo? ¿Están usurpando? ¿No están usurpando? Bueno, todas esas cuestiones son las que se van a tratar de esclarecer en el módulo del día de hoy, que se le va a dar inicio en breve, y después vamos a quedar con el doctor Pelliza a disposición para evacuar las consultas que se les vayan presentando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los agrimensores del país. Bienvenidos a este módulo de la Semana de la Agrimensura. Mi nombre es Franco Grosso, me encuentro con el doctor Mariano Pellicer Palmes, quien es juez de primera instancia en lo civil y comercial de la ciudad de Jesús María, en la provincia de Córdoba. Queríamos agradecer a la Federación Argentina de Agrimensores, al Colegio de Agrimensores de la provincia de Córdoba, por permitirnos participar de esta Semana de la Agrimensura, que sabemos que es muy importante para todos ustedes porque están celebrando el Día del Agrimensor, ni más ni menos. Bien merecidos los festejos los tienen. Y en el módulo de hoy nosotros vamos a hacer referencia a lo que es la posesión y su comprensión o interpretación desde el punto de vista del derecho administrativo y en relación a los distintos organismos que forman o que hacen uso de la misma, tanto municipalidades como comunas, y brindarles herramientas a los agrimensores para que a aquellos que les toque, en cierto modo, asesorar, sea municipios, sea comunas, en materia de relaciones de poder, particularmente posesión, tengan conocimiento para hacer un manejo fluido del tema. Sabemos que a muchos de ustedes, cuando les toca asesorar a estos entes del derecho público, se les suele preguntar, ¿es poseedor, no es poseedor? ¿Tenemos que visarles el plano? ¿No le visamos el plano? Lo que queremos brindarle nosotros son efectivamente aquellas herramientas para que ustedes puedan manejar correctamente y brindar su asesoramiento con criterio y bien fundado, por sobre todo. Ahora voy a pasarle la palabra al doctor, quien se va a explayar sobre el tema. Doctor. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los agrimensores en su día y agradecer nuevamente que me hayan convocado para hablar de este tema de tanta importancia y de tanta utilidad que hace a la relación de poder de posesión. Cuando nosotros hablamos de la posesión, necesariamente tenemos que ingresar a nuestro Código Civil y Comercial, que es quien nos establece, quien nos brinda todo el marco normativo en las cuestiones relacionadas a la posesión y sus consecuencias jurídicas. El artículo 1908 del Código Civil y Comercial nos dice que las relaciones de poder existentes en nuestro Código Civil y nuestra norma son la posesión y la tenencia. Nosotros vamos a poner el foco en lo que hace a la posesión. El artículo siguiente, el 1909, nos dice que hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa comportándose como titular de un derecho real. Y finaliza diciendo lo sea o no.
Esto quiere decir que podemos tener una posesión legítima, que es cuando se es titular de un derecho real, es decir, dentro de aquellos derechos reales que se ejercen a través de la posesión, o bien puede ser una posesión ilegítima cuando no se es titular, pero nos comportamos o se comporta el poseedor como titular de un derecho real. Esto no lo convierte al poseedor en una mala persona, en un delincuente, sin duda que no. Y ahí es donde vamos a poner foco, porque en la mayoría de los casos que ustedes tendrán que analizar y ver, nos vamos a encontrar con un poseedor ilegítimo, es decir, con aquel que se comporta como titular de un derecho real, pero no lo es, no tiene el derecho real. Fíjense que el artículo nos dice, hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho. Ahí tenemos uno de los elementos que estructuran a la posesión, que es el corpus. Los dos elementos que estructuran a la posesión son el corpus y el animus. El corpus es el poder de hecho, es el ejercicio del derecho o el ejercicio, digamos, que con quien vamos a exteriorizar, en definitiva, esta relación de poder-posesión. Hace a la disponibilidad, hace a este poderío que yo tengo con respecto a la cosa. Y por el otro lado, el animus es comportarme como titular de un derecho real, sea titular o no sea titular de un derecho real. Fíjense ustedes la importancia de esto que les estoy diciendo, porque el corpus, este elemento, este poder de hecho, es el que yo tengo que acreditar o probar judicialmente. Si vamos a hablar judicialmente, vamos a tener que probar, o acreditar, por ejemplo, en un trámite administrativo, tengo que acreditar o probar el corpus, el poder de hecho que yo tengo con respecto a esa cosa. El corpus, este elemento que si yo lo pruebo, si queda acreditado, se presume el animus. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Y cómo lo voy a probar? A través de actos materiales, que el código refiere a actos posesorios que ya vamos a hacer referencia. Todos estos actos materiales son la prueba de que tengo el corpus. Probado el corpus, presumo el animus, ergo tengo posesión. Pero hay otros artículos de nuestro Código Civil y Comercial que me ayudan a resolver todas estas cuestiones para ver si efectivamente quien ingresa un trámite es poseedor o no lo es. Tenemos el artículo 1911 del Código Civil, donde refiere a la presunción de posesión. ¿Qué nos está diciendo este artículo? ¿Qué nos está diciendo esta norma? ¿Sí? Porque recuerden ustedes que el corpus también lo tiene el tenedor. Pero el artículo me dice que todo aquel que tenga una relación de poder, todo aquel que tenga el corpus en definitiva, se presume que es poseedor. Esta presunción, ¿cuándo va a caer? Cuando alguien que considere lo contrario lo pruebe. El artículo 1911 dice, se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho, ahí estamos refiriéndonos al corpus, sobre una cosa. Ahí tenemos el elemento corpus. Fíjense que las presunciones, de hecho el código, nos dice en el artículo 1916 que se presume legítima la posesión. Esto es de mucha importancia, y esto es de mucha importancia cuando ustedes en un municipio, en una comuna, tengan que resolver si efectivamente es poseedor y qué le tengo que pedir. ¿Le tendré que pedir el título? Y mire, señores, con el 1916 y el 1917 yo diría que no, porque el 1916 habla incluso de una presunción de legitimidad. Esto me lleva a pensar que al presumir la legitimidad no haría falta exigir que se acompañe el título alguno, más con lo que nos dice el 1917, que dice, el sujeto de la relación de poder sobre una cosa no tiene obligación de producir su título a la posesión o a la tenencia. Bueno, la tenencia ya sabemos que no estamos refiriéndonos a la tenencia, sino que vamos a hablar de posesión. Es decir, no está obligado a llevar el título. ¿Por qué? Porque si bien se presume que es legítima, ustedes es una presunción que salvo que alguien diga lo contrario, tienen que tener claro de que efectivamente quien está ingresando el trámite es poseedor. ¿Pero cómo? Deberá acompañar los elementos, no el título, pero sí elementos que acrediten esta circunstancia.
es decir, deberá acompañar todo aquello que hace a los actos materiales, a los actos posesorios que refiere el artículo 1928, que ya vamos a hacer hincapié a esta norma. Los efectos de las relaciones de poder. Fíjense que tenemos una norma que es el artículo 1932, que nos dice: el poseedor y el tenedor tiene derecho a ejercer las servidumbres reales que corresponden a la cosa que constituye su objeto. Ya nos está diciendo, mire, si usted es poseedor, por más que tenga una posesión ilegítima, y en el inmueble hay una servidumbre, usted tiene derecho a ejercer esa servidumbre. Y dice luego, también tiene derecho a exigir el respeto de los límites impuestos en el capítulo 4, título 3 de este libro, que están, como para que ustedes tengan una referencia, artículos 1970 al artículo 1982. Y son los límites y restricciones que tenemos en el dominio, en el derecho real de dominio. Fíjense qué importancia, porque dice, che, usted poseedor tiene las restricciones existentes que tiene el dominus. El poseedor tiene las mismas restricciones, los mismos límites. Se me viene a la cabeza, no sé, el camino de Sirga, por ejemplo, esos 15 metros que hay que dejar cuando tenemos un inmueble que está, digamos, en el límite o conlindante a un río, por ejemplo, o obviamente que tiene que ser navegable. Entonces, es una restricción, porque si bien ese inmueble es mío, yo tendré que dejar esa distancia a determinados fines que se tendrá que ver dependiendo de las circunstancias del lugar. Lo cierto es que, así como tiene esas restricciones, también tiene los mismos derechos. En algunos casos sí, en otros no, lo veremos según sea la situación. Y tiene también las mismas obligaciones que el dominus. El dominus refiriéndome al titular del derecho real de dominio. Entonces, dicho esto, tiene los mismos derechos y también tiene las mismas obligaciones. Tiene el derecho a usar y gozar de la cosa, como tiene el derecho a usar y gozar de la cosa el titular del derecho real de dominio. Ese uso y goce se exterioriza a través de actos materiales, que son los denominados actos posesorios. ¿Dónde encontramos esos actos posesorios? En el artículo 1928, que dice: constituyen actos posesorios sobre la cosa lo siguiente. Esta norma les aclaro que es ejemplificativa, no es taxativa. Pueden haber otros actos posesorios, otros actos materiales que tenemos que entender, tenemos que interpretar que son posesorios. Su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y en general su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga. Fíjense que es una norma muy amplia. Es una norma muy amplia que nos deja abiertas otras posibilidades. De hecho, yo puedo traer alguno de estos actos materiales que me dice el artículo, pero también puedo traer otros que denoten también que soy poseedor, más las normas que les acabo de mencionar, sobre todo la que hace a la presunción de la posesión. Si hay ocupación, tengo que presumir que quien está ocupando es un poseedor y no un tenedor. Entonces, puede que este poseedor, que es ilegítimo, podría pedir, por ejemplo, se me ocurre una conexión de un servicio de luz, de gas, sí puede, y necesariamente hay que darle este servicio. Fíjense ustedes que la negativa incluso podría traer ciertas consecuencias, hasta incluso relacionadas a lo que hace a derechos fundamentales. Se me ocurre de golpe una persona que tiene una persona viviendo en su casa enferma, en donde necesita permanentemente de la electricidad. No sé, se me ocurre una persona que es diabética, que tiene que toda la medicación tenerla en frío. Por supuesto que necesariamente hay que darle ese servicio, porque estaríamos hablando de que estaríamos vulnerando, perjudicando, restringiendo un derecho fundamental como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, por ejemplo, en nuestra Constitución provincial que refiere el derecho a la salud. Entonces, hemos tenido nosotros en nuestro juzgado, por ejemplo, acciones de amparo en donde se solicita por las negativas existentes, a veces porque dicen, no, quien vino a pedirlo no es un poseedor.
¿sí? No me ha acreditado porque no me ha acompañado el título. A ver, señor, la ocupación ya está denotando la existencia de posesión y tengo que presumir que es poseedor. Y el código me dice que no necesito pedirle o exigirle que me acompañe el título a los fines de cómo ingresó a esa posesión. Obviamente que ya si hay ocupación es uno de los actos materiales posesorios que refiere el artículo 1928, ¿sí? Porque finalmente refiere y dice el artículo 1928 su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga. Y si yo estoy ocupándose, tengo que presumir, ¿sí?, que he adquirido la posesión, ergo, con el 1911 también tengo que presumir que quien está ocupando es un poseedor. ¿Puede el poseedor, por ejemplo, pedir, se me ocurre en la comuna o en un municipio, que se cambie la titularidad fiscal, por ejemplo, o ir a catastro de la provincia y decir, no, bueno, yo no quiero un número de cuenta diferente, y no, ahí ya está un poco más complicado. Pero eso no quita de que por algún trámite administrativo se logre que sea titular, ¿sí?, con alguna cuenta o al titular de alguna cuenta, como por ejemplo, luego de realizar todo el trámite, nosotros acá en la provincia de Córdoba, en la unidad ejecutora para el saneamiento de títulos, donde se logra una anotación de un poseedor en el registro personal de poseedores. Una vez anotado como tal, ¿sí?, puede luego solicitar que se genere un número de cuenta a su favor y se hace a través de la unidad ejecutora, solicitando a catastro de la provincia que se genere un número de cuenta de posesión, que es para el poseedor. Y ahí tiene que pagar impuestos. Pero independientemente, haga este trámite o no lo haga, el poseedor está obligado al pago de impuestos. Y bueno, podremos no cambiar la titularidad, pero sí está obligado al pago de impuestos. Fíjense qué importancia, recién yo les dije, tiene las mismas obligaciones también que el dómino y tiene la obligación del pago de impuestos. Nosotros en el artículo 1939 del Código Civil y Comercial, en el segundo párrafo nos dice, a menos que exista disposición legal en contrario, el poseedor debe satisfacer el pago total de impuestos, tasas y contribuciones que graven la cosa y cumplir, finalmente dice, la obligación de cerramiento. La obligación de cerramiento, voy a aclarar, luego seguiremos con el tema de los impuestos, la obligación de cerramiento, esto es cuando exista obligación de cerramiento. Es decir, no podemos exigir más de lo que la norma me dice. La obligación de cerramiento, por ejemplo, es en el caso del 2007 del Código Civil, cuando se exige un cerramiento forzoso en los inmuebles urbanos, por una necesidad de delimitar cada uno de los inmuebles, ¿sí? Esto, a mi criterio, no es de aplicación para los inmuebles rurales y hay que tener cuidado acá, porque muchos me dicen, bueno, pero me están exigiendo que tengo que tener alambrado todo el inmueble y si no pareciera que no soy poseedor. No, ojo con eso y cuidado con eso, porque el 1928 incluso habla de signos materiales, de amojonamiento, y si yo lo quiero individualizar porque no tengo elementos o no tengo el dinero suficiente, y no nos olvidemos que yo no puedo exigirle a un poseedor o a la hora de exigirle actos materiales, tengo que ver la Constitución también y tengo que ver que no puedo generar alguna exigencia que vaya en contra de la persona humana y que vaya en contra de sus derechos, incluso los derechos fundamentales. Por lo tanto, tengo que hacer ese análisis con todo el ordenamiento, no solamente con el Código Civil y Comercial, sino también con la Constitución. No nos olvidemos los primeros artículos del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que a la hora de interpretar o de analizar, también tendré que tener en cuenta qué persona me viene a exigir. Si es una persona de campo que no tiene mucho, digamos, que no tiene un campo productivo, que no tiene cómo, ¿sí?, grandes hectáreas, alambrar, ha alambrado una parte, la otra tiene unos mojones, con la otra ha puesto unas piedras pintadas, y bueno, ha individualizado. Indudablemente, el artículo 1928 ha visto y ha puesto, ¿sí?, ejemplificativamente, como les dije recién, la mirada en la persona humana. Qué importante, ¿no?, analizar todas estas cuestiones con esta mirada.
Fíjense ustedes que si hay disposiciones locales que establecen o establezcan que tiene que haber un cerramiento obligado, por ejemplo, como les dije yo, en aquellos casos que no están establecidos expresamente en el Código Civil y Comercial, estarían yendo estas normativas locales en contra del artículo 1928. Y recordemos que estas disposiciones no hacen a cuestiones procedimentales. Es decir, en este caso, por lo tanto, no se encuentran en cabeza de las provincias que tengan que establecer normas porque no son normas procesales. Por lo tanto, estarían yendo en contra de la norma de fondo. Entiendo que hace la norma en el artículo 1928 hace a la materialización de la posesión y su individualización. Y esto de manera amplia lo hace, a tenor de lo que dispone la norma, entendemos que lo hace indudablemente de una manera amplia. Fíjense ustedes que alguien me podría decir que como la norma no es taxativa, las provincias podrían exigir otros actos, pero esto no es así. La interpretación no tiene que ser así, debe ser a la inversa. No se puede exigir lo que no dice la norma, pero sí la norma nos deja abierto para que el poseedor pruebe de alguna manera distinta a lo que me dice la norma. O sea, no se puede exigir lo que no dice la norma, pero sí permitir que cuando se intente probar o acreditar posesión con otros actos de aquellos que no dice la norma, ¿sí?, se acepte que se pruebe de esta manera o se acredite de esta manera. Espero que sea claro esto, porque muchas veces le estamos haciendo decir a la norma algo que no dice. Y cuando le hacemos decir a la norma algo que no dice, o nos arrogamos un derecho que no tenemos, porque no es una norma procesal, le estamos poniendo, ¿sí?, exigencias que van en contra a veces de la normativa de fondo y también de nuestra Constitución. Entonces hay que tener mucho cuidado. El pago de impuestos, volviendo al pago de impuestos, está obligado el poseedor al pago de impuestos. ¿Cómo se le podría exigir el pago de impuestos a un poseedor? Y bueno, ya eso es algo que lo tendríamos que analizar desde otro lugar, porque una municipalidad no va a ir a exigir, salvo que tenga la certeza de que es el poseedor. Yo entiendo de que teniendo esa certeza podría intimarlo a que pague los impuestos por imperio de lo que establece el artículo 1939. Seguramente que esto podría ocurrir de otra manera. En la praxis yo creo que cuando se le exija al domino, cuando se le exija al titular fiscal, por ejemplo, ¿sí?, recién ahí podría excepcionar y decir, no, pero yo no soy el obligado, no estoy yo legitimado, no estoy legitimado pasivamente, porque el que está legitimado es que es el poseedor. Y si constatamos y este es el poseedor, efectivamente ese es el legitimado al pago. Luego, doctor, una pequeña aclaración ahí, o un aporte más que una aclaración, que en muchas de las municipalidades o comunas lo que se hace es que cuando uno de los poseedores presenta un plano, por ejemplo, de mensura para su visación por parte del municipio o de la comuna que hace, crea un registro y a esa persona lo determina de manera obligatoria junto con el pedido de visación del plano como un sujeto obligado al pago de la tasa o del impuesto respectivo, sea impuesto inmobiliario o sea tasa a la propiedad si se trata generalmente de una comuna. Entonces, en esos casos, esta persona, por propia voluntad, al solicitar, digamos, la visación del plano, que se declara frente al municipio de la comuna como poseedor, porque la solicitud tiene efectivamente ese efecto, que es una declaración también, queda obligado de ese modo al pago impositivo. De esa forma, el municipio va a tener dos sujetos obligados en este momento, o el titular del dominio, que no deja de estar obligado al pago, o quien se dice poseedor, que en virtud de lo que dice el autor del 1939 también está obligado al pago. Sin lugar a dudas, que va a tener gran importancia la determinación de la parcela que se haga por intermedio del trabajo de ustedes, porque ustedes van a determinar el alcance y extensión del objeto de esa relación de poder. Eso quería aportar. Sí, lo cierto es que cuando vos tenés una situación de dos obligados, luego también judicialmente entre ellos podrían repetir, o sea, llegado el caso que se le exigió a uno,
bueno, podrá repetir, por ejemplo, si se le exigió al titular del derecho real de dominio y que a su vez es el titular fiscal, podrá repetir contra el poseedor. Y viceversa, o sea, hay que ver cada situación en particular, pero por supuesto que todo esto que estamos diciendo es a los fines de ordenar también y de que ustedes en las comunas o en los municipios puedan ordenar también estas cuestiones. Fíjense ustedes que el poseedor en un juicio, acá también se nos presentan las situaciones cuando hay un juicio. Che, pero si hay un juicio acá, yo podría darle alguna concesión, firmarle el plano o no firmarle, se me ocurre al prestarle algún servicio o no prestarle algún servicio porque es un poseedor que está en un juicio, porque le han iniciado a este poseedor un juicio. Fíjense ustedes que pensemos en una acción posesoria, ¿sí? Y la parte actora ha pedido una medida de no innovar para que el poseedor no realice nada en el inmueble, ¿sí? No se mueva directamente, está en el inmueble, pero no haga nada en el inmueble. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, y nosotros como jueces tenemos que tener mucho cuidado de no coartar las facultades que tiene el poseedor. Esa facultad, la primera que les mencioné, la de usar y gozar de la cosa. Sin duda, habrá que determinar en el caso concreto en qué no se puede innovar. Mire, usted no puede innovar en esto, porque muchas veces hasta incluso no determinar en qué no se puede innovar o en qué no debe, qué actividades, digamos, no debe realizar el poseedor, podría ir hasta incluso en perjuicio del propio actor, de quien quiere recuperar la posesión perdida, ¿no? Y esto hay que tener muy en claro. El hecho de que esté en un trámite judicial no deja de ser poseedor. Y aparte, quien en definitiva tiene que determinar cuál es, digamos, si tiene derecho o no a ejercer la posesión o quién tiene mejor derecho a la posesión, es el juez. Con este criterio que yo les estoy diciendo, tampoco se le puede coartar la posibilidad de obtener servicios u otras concesiones, sea que esté controvertida judicialmente o no esté controvertida judicialmente, porque si está controvertida judicialmente, repito, no va a ser el ente administrativo, no va a ser una entidad como acá en Córdoba la unidad ejecutora para el saneamiento de título, que lo que podría hacer es suspender el trámite y dejar, digamos, ver si, digamos, suspender el trámite hasta tanto se expida en sede judicial el juez. ¿Sí? Pero lo cierto es que sigue siendo un poseedor. Ahora, si hablamos de una usurpación, si estamos hablando de un delito, ¿sí? Tenemos que parar cualquier trámite y bueno, también tendremos que analizar en el caso concreto, porque muchas veces el fiscal o, dependiendo en la instancia en que se encuentre, pueden haber medidas que se hayan tomado. Y esto se podría solicitar para ver qué medidas se han tomado. Y si hay una medida de no innovar, que muchas veces son dictadas por los fiscales, ¿sí? Ahí tendremos que ver en qué no puede innovar. Pero también tenemos que tener cuidado que mientras haya un poseedor, estamos hablando de que hay una persona y tenemos que analizar todo esto que les vengo diciendo para ver si podemos concederle algún servicio, alguna concesión o podemos seguir con algún trámite que ya haya iniciado el poseedor. Esto hay que tener mucho cuidado, pero tengan claro que siempre tenemos que mirar que el poseedor tiene una facultad que hasta tanto judicialmente no se diga que esa facultad de uso y goce, por ejemplo, no la tiene más, nadie puede extrajudicialmente venir a coartarle esa facultad al poseedor. Lo importante es que quien tenga que ver todas estas cuestiones corrobore si está en posesión la persona o no. ¿Y cómo? Con todo lo que el poseedor tenga, con todos los elementos que el poseedor me pueda demostrar efectivamente que está ocupando, que tiene el corpus, que tiene el poder de hecho. Y obviamente, a la hora de valorar lo que me acompaña el poseedor, tendré que hacer uso de la normativa de fondo, partiendo siempre de que hay una presunción a su favor, y salvo que alguien me diga lo contrario, yo tengo que presumir que es un poseedor.
Ojo, a veces el que me dice lo contrario es el juez, porque hay una instancia judicial, y si el juez ya ha dicho de que efectivamente no está en posesión, pensemos en un desalojo donde la persona se defiende diciendo que es poseedor, pero luego el juez dice, no, discúlpeme, pero usted no ha probado efectivamente su calidad de poseedor, entonces tengo que interpretar que es un tenedor. Y si el juez interpreta que es un tenedor, ahí ya podremos entender de que esta presunción no juega más, la del 1911. ¿Es obligatorio estar anotado como poseedor en algún registro, por ejemplo en nuestra provincia, en el registro personal de poseedores, que funciona en el registro general de inmuebles? ¿Es obligatorio estar anotado como tal para que efectivamente uno entienda y no tenga duda de que es poseedor? No, no es obligatorio. ¿Será obligatorio haber iniciado mínimamente el trámite en la unidad ejecutora para luego quedar anotado como poseedor en el registro personal de poseedores? No. ¿Sí? Anotado o no, puede ser poseedor, incluso ha ocurrido que está anotado como tal y en una instancia judicial luego se dice que no es poseedor. Es decir, lo cierto es que no hay una obligación de estar registrado o anotado como tal en algún registro. En nuestro caso, en el registro personal de poseedores. ¿Es obligatorio estar anotado como tal o haber iniciado el trámite para que el poseedor esté obligado al pago de impuestos? No. Ya les dije también de que si bien en nuestra legislación local hay una ley que es la 9150, luego que finaliza el trámite se lo anota como poseedor en el registro personal de poseedores y va a Catastro de la provincia y Catastro genera una cuenta a su favor, no significa de que si no tiene esa cuenta a su favor, él no está obligado, porque tenemos la norma de fondo que nos dice que está obligado, que es el artículo 1939. Tendrá que iniciar, que nos ha ocurrido ver que los municipios le exigen que previamente haya iniciado el trámite en la unidad ejecutora, por ejemplo, para que se le concedan ciertas concesiones o servicios u otras ventajas a favor de este. No. Volvemos a decir que no está obligado el poseedor a haber iniciado este trámite y mucho menos estar anotado como tal en el registro. El poseedor lo es más allá, ¿sí?, de estar anotado como tal en el registro personal de poseedores. El poseedor es, ¿quién es poseedor? Aquel que efectivamente está realizando los actos materiales, aquel que tiene el corpus y el ánimos, aquel que acredite el corpus, yo tengo que presumir que es poseedor. ¿Cómo? Con todo lo que tenga. A veces lo que tiene puede ser muy poco, pero las circunstancias personales del poseedor hacen que tenga muy poco para acreditar. A veces lo que tiene simplemente es la individualización, se hace cargo de la limpieza del lugar, paga impuestos, que si bien no son actos posesorios, es un acto que denota también el ánimo de dueño, denota el otro elemento. No prueba corpus, pero prueba el animus. Porque en definitiva, tan dueño se siente ese poseedor, actúa como dueño y va y paga voluntariamente los impuestos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cuestiones a la hora de analizar la situación particular de cada una de las personas que pretenden realizar algún tipo de trámite o en alguna circunstancia en la que se tenga que analizar si efectivamente esta persona es poseedor o no es poseedor. Bueno, yo espero que todo esto que he hecho referencia sirva como para abrir un poco la cabeza y decir, bueno, vamos a analizar todas estas cuestiones con la normativa de fondo, porque nuestro Código Civil y Comercial actualmente nos brinda normas, no porque Vélez no lo hacía, pero este es mucho más asertivo en algunas cuestiones, ¿sí? Cada palabra utilizada, cuando nosotros la analizamos, nos damos cuenta la importancia que tiene ir a la norma de fondo para analizar cada una de las cuestiones relativas a la posesión. ¿Por qué? Porque tenemos expresamente las presunciones, porque nos da una norma con una amplitud como la del 1928, que el legislador no dejó de ver que el poseedor es una persona humana, con características que si bien son semejantes, no son iguales y las circunstancias de tiempo, lugar, no siempre son las mismas. Bueno, espero haber sido claro y que haya sido útil todo lo
lo manifestado y bueno, obviamente van a haber preguntas, así que podemos luego ampliar. Ampliar un poco. Muchísimas gracias, doctor. Yo hago un aporte final que hace a la profesión, a la agrimensura en sí, que en cuanto a la constitución y esa determinación del estado parcelario del objeto de esa relación de poder, sin lugar a dudas que se va a tornar prácticamente en forma obligatoria la exigencia por parte de quien se presenta como poseedor ante el municipio o ante la comuna de que se acredite efectivamente la extensión del objeto de la posesión, que sin lugar a dudas va a ser el plano, aquel instrumento que posibilite dicha tarea. Por otro lado, eso va a ser posible a través de la contratación física en el lugar que hace el agrimensor de esa disponibilidad del objeto, como bien refería el doctor, que va a ser un hecho acreditable por intermedio del plano. Eso ha sido todo por hoy, espero que haya sido de gusto para ustedes. Bueno, lo dejamos por nuevo final y vamos a ir a algunas preguntas. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas veces las autoridades o funcionarios comunales confunden el derecho a la posesión con el delito de usurpación. ¿Qué hechos convertirían a la ocupación de un terreno en un delito de usurpación? No sé si el doctor Grosso quiere contestar. Sí, principalmente hay que distinguir que para que ese hecho de la posesión, digamos, constituya específicamente un delito, como tal, contemplado por el 181 del Código Penal, tiene que verificarse la tipicidad de ese delito. Todos los delitos, de acuerdo al principio de legalidad, tienen un tipo penal, que es decir, hace referencia a los medios por los cuales a los modos comisivos de ese delito que tienen que tipificar en esa actitud, es decir, el apoderamiento debe haber sido realizado mediante alguno de los medios que específicamente determina el Código Penal para que configure tal hecho. Es decir, tiene que haber sido contra la voluntad del titular registral o de quien ejercía una relación de poder sobre la cosa, porque el delito de usurpación contempla tanto la defensa, el bien jurídico protegido es tanto la defensa de las relaciones de poder como también la posesión legítima de quien es titular de un derecho real, y tiene que haber sido un apoderamiento realizado con violencia o por medio de clandestinidad o por abuso de confianza o por las situaciones previstas específicamente por la ley penal. Muchas veces se confunde a aquella persona que ingresa a un terreno, por ejemplo, el apoderamiento a plena luz del día de un terreno en una manzana que se encuentra despejada. Ese apoderamiento, perdón, justo se movió el celular. Ese apoderamiento en muchas de las ocasiones, por ejemplo, el terreno no se encontraba alambrado, el terreno no se encontraba con signos de mantenimiento alguno. No quiere decir, la ley no dice que el titular registral lo ha abandonado, porque una de las características del dominio es la perpetuidad del dominio, salvo cuando se pierde por prescripción adquisitiva por parte de un tercero, cuando se le deja que otro lo posea por el tiempo que indica la ley. Pero en muchos casos el poseedor ingresa a ese terreno, lo limpia a plena luz del día, no hay clandestinidad, no hay violencia sobre las cosas, no hay violencia sobre ninguna persona, no encuentra oposición de ningún tercero a ese acto de apoderamiento por el cual se inicia esa relación de poder, que es una de las formas. Las relaciones de poder se fueron a adquirir de forma derivada o de manera originaria. El apoderamiento es la forma originaria por excelencia de adquirir esta relación de poder. Entonces, la principal distinción se tiene que hacer en cuanto al modo en cual se ingresa a esa relación de poder, que tiene que tipificar específicamente por el delito de usurpación. Y además que tiene que existir, sin lugar a duda, una condena firme que determine que tal persona ha cometido ese delito propiamente dicho. El doctor probablemente quiera ¿Puedo agregar agregar algo? algunas circunstancias Sí. de la praxis. Claro, lo que pasa es que es una cuestión que se tiene que resolver indudablemente judicialmente, porque hay elementos tipificantes, como bien dice el doctor Grosso, respecto al delito de usurpación, que hay algunos que son objetivos y otros subjetivos, requiere dolo, por ejemplo, toda una cuestión
que se tiene que analizar en el caso concreto cuando investiga el fiscal y llegado el caso se eleva a juicio. Y después los objetivos que tienen que ver con lo que dijo el doctor, que hacen a ciertos vicios, es decir, el que entró por la fuerza, violentando, es decir, el que entró con violencia, el que entró por abuso de confianza, el que entró clandestinamente, que son todos vicios que también se tienen que probar en una instancia judicial investigativa, que lo hacen por supuesto los fiscales. Sucede mucho de que luego son causas que terminan prescribiendo y hay sobreseimientos por prescripción. Lo cierto es que más allá de que sea una usurpación originariamente, vuelvo a repetir lo que dije recién cuando estábamos en la clase, digamos, que eso se va a terminar decidiendo judicialmente. Muchas veces los fiscales lo que hacen es ordenan alguna medida innominada. No lleguemos al extremo del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, en donde ordenan el lanzamiento cuando tienen elementos suficientes como para determinar que existe un gran grado de probabilidad de la existencia del delito, y en esos casos se ordena para cesar los efectos del delito, se ordena el lanzamiento de quien está en el inmueble. Ahí ya tendrían todo resuelto porque no está en el inmueble. El tema es cuando no está en el inmueble, habría que ver y analizar si el fiscal ordenó alguna medida. Muchas veces esa es una medida, como les dije yo recién, de no innovar. Y habría que ver en qué no puede innovar, habría que ver las circunstancias concretas. Lo cierto es que es verdad que muchas veces se confunde. Yo creo que el que está en el inmueble es un poseedor. El tema es que es un poseedor ilegítimo y seguramente de mala fe y de mala fe viciosa por alguno de estos vicios, violencia, abuso de confianza o clandestinidad, y que generalmente el más destacado y el que más nos choca es el de violencia y el de clandestinidad. Pasó mucho el año pasado que veíamos por la pandemia que de golpe clandestinamente, ocultando o en momentos que no podía tomar conocimiento el verdadero propietario, personas ingresaban al inmueble y se apoderaban del mismo, ¿sí? Pasó mucho en la costa, pasó mucho en Buenos Aires, bueno, fueron de público conocimiento y acá deben haber agrimensores de todo el país que tendrán ejemplos suficientes y sabrán de lo que estoy hablando. Pero vuelvo a repetir, hasta que judicialmente no se diga que ha cometido el delito de usurpación, es muy difícil determinarlo. Entonces, si hay una instancia judicial, yo lo que haría, si estuviese en una situación que tengo que determinar, no como juez, sino siendo, no sé, un municipio o una comuna, es ver y verificar, si ya sé que hay una instancia judicial, si hay alguna medida determinada en contra de este y verificar, ¿sí? Y tendría que ir viendo en el caso concreto. Inclusive el municipio podría oficiar a la justicia para ver si existe algún Claro. procedimiento iniciado, por eso hace una solicitud de informe, si tienen recursos como para de alguna manera proteger su accionar, digamos, su actuar administrativo de alguna circunstancia. Sí, en un actuar responsable, oficiosamente, como se maneja en sede penal, un fiscal debería, ¿sí? Más en las ciudades, digamos, de sea comuna o sea un municipio, notificar, ¿sí? Él mismo oficiosamente. Por eso yo sigo insistiendo en la importancia del trabajo interdisciplinario y en estas cuestiones mucho más. Es decir, el fiscal, a mí me pasa con las cuestiones estas y con las cuestiones de violencia familiar. Es decir, donde en ambas se tiene que trabajar oficiosamente. Entonces, yo, juez de violencia familiar, frente a una denuncia de violencia de una persona que trabaja en un municipio, y yo le tengo que oficiosamente, yo no tengo que esperar que el municipio ande buscando a ver si tal persona, porque es muy difícil que el intendente se va a poner a buscar si tal persona está denunciado por violencia familiar o por violencia de género. Entonces yo oficiosamente tengo que mandar esa información al municipio pertinente. Lo mismo debería ser un fiscal con una usurpación, a los fines preventivos también. Bien, muchísimas gracias. Creo que es súper claro. Pregunta por aquí, ¿qué opinan de la citación de linderos? Si es necesaria al momento del acto de mensura o que respondería a hacerlo vía judicial.
La citación de linderos es todo un tema en las circunstancias de qué momento o en qué marco jurídico se realice. Por ejemplo, la mayoría de los códigos de procedimientos civiles, cuando estamos hablando de una mensura de deslinde, mensura judicial, prevén, en su gran mayoría, al menos es lo que ocurre en Córdoba, entiendo que varios de los ordenamientos jurídicos del país procesales lo reiteran, lo repiten. ¿Por qué? Porque está previsto en el Código Procesal de la Nación y es como que se ha tomado una línea similar. Prevé al momento de la realización de la mensura la citación de algunos de los colindantes, en gran parte los mismos. El punto de la citación de los colindantes está cuando la mensura tiene carácter particular, es decir, cuando es un trabajo particular fuera de lo que es el ámbito judicial. La citación de colindantes tiende a asegurar, creo yo, el derecho de, valga la redundancia, del colindante que se siente perjudicado en cuanto a que una determinación, una extensión de un título sobre el territorio pueda abarcar o tomar parte de lo que él dice o cree que sería su territorio. Entonces, en cuyo caso podría hacer valer sus derechos. Pero no tenemos que olvidar que el código actual, el civil y comercial, cuando regula efectivamente la mensura y deslinde, ya lo toma como una acción real. Es decir, el código prevé estas circunstancias en la cual le brinda elementos a un colindante que se pudiera sentir afectado por un acto de mensura para defender sus derechos, marcando una principal distinción y que es muy específico el código y muy claro, que era una duda que había antes. El código nos dice, cuando regula las acciones reales, que para aquel caso en el que el límite estuviera determinado, si estuviera materializado por los modos, no necesariamente materializado hace referencia a construcción, sino que estuviera una colocación de alambre, una pirca, una línea de árboles que fue el límite normal y natural entre ambas propiedades, es decir, la materialización del límite por alguna de las formas posibles. El código nos dice que en ese caso, si un colindante viera afectado su derecho, lo que corresponde es que él realice su mensura y que se determine una acción de reivindicación. ¿Por qué? Porque el despojo, es decir, la eventual materialización del hecho por el cual se le ha quitado a él parte de su territorio, ya estaría consumada. Distinto es en aquellos supuestos en donde no existe esa determinación del límite entre ambas propiedades, en donde el cual la ley ahí sí prevé que se vaya por intermedio de la acción de mensura y deslinde con participación del colindante para poder hacer de común la determinación del límite. Yo creo que la citación de colindantes traería mucha dificultad en la práctica del ingeniero, del agrimensor, en el sentido de que muchas veces es difícil notificar a los colindantes. Entonces, por ahí un trámite de mensura que a uno ya de por sí le lleva tiempo por todas las instancias administrativas que tiene por lo cual tiene que ir el trámite, bueno, en esas situaciones no puede llegar a realizarlo, salvo que se prevé una citación por edictos y nada más que eso. No, estoy de acuerdo con el doctor Grosso en su totalidad en cuanto a la dificultad que genera. Ahora sí considero que podría ser muy conveniente. Así como yo dije recién de que en un trámite eh, o una entidad, cualquiera esta sea, qué sé yo, que tiene, digamos, que visar, por ejemplo, un plano, catastro, por ejemplo, tiene que tener cuidado y no excederse en algunas cuestiones que hacen al derecho de fondo, como por ejemplo exigir más para probar la posesión o para la individualización más de lo que dice la ley de fondo. Sí considero que la citación puede ser dentro de un procedimiento, porque lo es, un procedimiento administrativo, y podría ser a una cuestión procedimental, por lo tanto tranquilamente se podría citar.
y nos beneficiaría, por supuesto que no sé si económicamente a ustedes los agrimensores, porque más de una vez un trámite de estos se les caería, digamos, no concluirían con su trabajo si viene una oposición, pero yo creo que si hay una oposición se tendría que determinar, se tendría que establecer de alguna manera una contienda dentro de lo que es el trámite administrativo, dejar expedita luego o cerrada la vía administrativa, obviamente sin la confección específica del plano, y dejar abierta la vía judicial y después judicialmente que se determine, que nos facilitaría un montón también esa instancia previa administrativa con la citación al colindante, porque de alguna manera también se dificulta judicialmente. Entonces, si lo logramos tener antes, mejor. Lo mismo considero que se debería hacer en la prescripción administrativa, que muchos de los municipios utilizan la prescripción administrativa y nunca citan al titular del derecho, al titular dominial. Y considero que debería la norma decir que hay que citar para garantizar la defensa, en este caso en sede administrativa. Me parece que sería muy útil tenerlo. Sí considero, igual que el doctor, dificultoso. Podría ser, digamos, la norma que lo regule, prever esta cuestión de la notificación por edictos, como para que quede cumplimentado eso, y llegado el caso que en un determinado tiempo nadie comparezca, nadie diga nada, que el agrimensor actúe con la libertad que tiene que actuar y realice la mensura pertinente. Si les parece, doctores, en una sola les tiro dos preguntas que entraron hace un momento. Una que tiene que ver con por qué es exigible informar al titular de dominio, y otra que es la siguiente: ¿qué pasa con terceros que de buena fe adquieren derechos posesorios de una persona que no era legítimo poseedor? Doctor, ¿quiere responder usted o respondo yo? Empiezo por la última Sí, disculpe, doctor, rápidamente. y le complemento porque la pregunta trae algo más. ¿Qué pasa con las mejoras que haya realizado esa persona que había adquirido de buena fe el inmueble? Bueno, con respecto a quien adquiere de alguien, ¿cómo era la última parte? Un Después le poseedor agregaste algo, legítimo, pero ¿cómo era que la última adquiere parte? de un poseedor legítimo. Yo creo que hay que marcar la diferencia entre el poseedor legítimo y ilegítimo, porque en definitiva son derechos posesorios, son todos ilegítimos, pero Eh, a ver, uno ahí por adquiere, eso. hay una norma con un principio que tiene nuestro ordenamiento jurídico, que nadie puede transmitir un derecho mayor o más extenso que el que tiene, y nadie puede recibir del que le transmitió un derecho mayor o más extenso que el que tenía. Es decir, ¿qué quiero decir? Si yo tengo blanco, no puedo transmitir negro, tengo que transmitir blanco, tengo que transmitir lo que tengo, ni más de lo que tengo, ni menos de lo que tengo. Entonces, si yo tengo una posesión ilegítima, ¿sí?, estaría frente a una situación de una posesión ilegítima. Ahora, la buena o la mala fe tiene que ver con una cuestión que indudablemente tampoco jurídicamente podemos transformarla en buena fe, en materia posesoria, ¿sí?, más allá de la buena fe contractual y otra cuestión que va por otra vía. Es decir, que si a mí me transmiten por una cesión de derechos posesorios, jamás podré usar la presunción que les di yo recién de la presunción de legitimidad, porque hay casos en donde se presume la mala fe, y una de estas es cuando yo tengo un título insuficiente. Por ejemplo, un boleto de compraventa o una cesión de derechos posesorios, por más que la realice por escritura pública, porque indudablemente me están transmitiendo una posesión ilegítima. Pero eso no me convierte en delincuente, porque lo que me están transmitiendo son los derechos y acciones. Es decir, me están transmitiendo la posibilidad yo de sumar el tiempo que el otro tenía. Si el otro tenía 5 años y yo sumo 5 años, no puedo sumar más de eso. Y voy a acceder siempre y cuando no haya un vicio en el medio, porque si hay un vicio, no funciona otra norma, que es el artículo 1901 del Código Civil, que refiere a la unión de posesión. Entonces, como para pasarlo en limpio, lo que tenga el que me transmita es lo que yo voy a recibir, en definitiva. Eso por un lado. Y después, con respecto a las mejoras, creo que preguntaron, bueno, hay que ver qué tipo de mejoras son. La mayoría de las mejoras son exigibles, salvo aquellas mejoras que sean las suntuarias, las mejoras que, bueno, esas no las voy a tener que dejar
y llegado el caso que las quiera el que sea titular del inmueble, bueno, ese tipo de mejoras las tendrá que pagar llegado el caso. Bueno, comentando, cerrando el tema de las mejoras, y algunas mejoras que se deben o no, en el tema de las mejoras, siempre en estos juicios donde se reivindica la cosa, donde se pide que se restituya la cosa, se tiene muy presente la buena o la mala fe del, la buena o la mala fe del poseedor en cuanto a cómo ingresa a esa relación de poder. Se tiene muy presente en los casos de jurisprudencia la oposición por parte del titular registral a la realización de esa mejora. La ley o los fallos tienen muy en cuenta si hubo oposición o no por parte del titular registral, el tiempo en el cual se hizo esa mejora y la calidad de la mejora, porque también una ley no justifica el abuso del derecho. Si uno hizo una propiedad de valor, la ley porque sí o el juez porque sí no va a mandar a destruir la cosa para que se restituya, sino probablemente va a mandar a que se restituya y que se indemnice el valor de la propiedad. O bien, en su defecto, que el poseedor adquiera el terreno. Son muchas las circunstancias que pueden darse en esa situación. Y referido al primer punto, Juan, me habías preguntado si es obligatoria la notificación al titular registral. Entiendo que la pregunta va dirigida a que algunas comunas, cuando se quiere iniciar un trámite, o algunos municipios, cuando se presenta un plano, exigen previamente una notificación por carta o documento al titular registral. Creo que viene por ahí, o algunas normas procesales provinciales, por ejemplo la 9150, también prevé la notificación al titular registral. La obligatoriedad no lo es, digamos, no es obligatorio en sí. El código no prevé tampoco que para la avisación de un plano sea obligatorio citar un titular registral, y en cuyo caso aquel profesional que crea que eso no es obligatorio, podrá eventualmente impugnar esa regulación administrativa. Pero la obligatoriedad no surge del texto del Código Civil, surge de una norma administrativa del municipio o de la comuna, nada más que eso. Eventualmente puede impugnarse esa circunstancia. Bueno, yo también hablo por parte del doctor, asumo esa situación de agradecerles a la FADA por esta invitación. Bueno, ha sido un gusto para nosotros y quiero mandarle un saludo también al director del Instituto de Formación Continua que nos ha invitado a participar en el mismo. Desde ya, muchísimas gracias a todos los agrimensores, que sigan con sus jornadas, que son un éxito, y para la semana que viene les deseo que tengan un muy feliz día.